Saludos, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa Edificando Piedras Vivas, un tiempo de palabra, un tiempo de prédica, un tiempo de leer lo que el Señor quiere hablarnos a nivel enseñanza, a nivel palabra. Vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor, amén. Padre, queremos darte gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que quieres hablarnos en este tiempo, Señor, para poder afrontar los tiempos que estamos viviendo, Señor, pero al mismo tiempo ver tu sobrenaturalidad en medio de nosotros, Señor, ver lo sobrenatural que eres, obrando en cada uno de nosotros cuando cada uno de nosotros decide caminar en lo correcto, en lo digno y en lo que tiene que hacerse. Así que gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Recibe toda gloria, honra, poder, majestad. Dice tú con nosotros en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bendecidos, bienvenidos a otro programa más de Edificando Piedras Vivas, donde queremos que tú seas edificado para poder caminar conforme a lo que Dios nos ha dicho y edificar la morada de Dios en el Espíritu, pero sobre todo hacer su voluntad por todo este tiempo. Amén. Estamos pasando tiempos especiales como naciones. Todo lo que está ocurriendo desde Estados Unidos y los aranceles y los impuestos y las leyes que se están lanzando, los inmigrantes y todo el mover que afecta a Latinoamérica, pero también afecta al mundo entero. Y las cosas que están pasando en Latinoamérica por temas de políticas socialistas que han sido tan mal dirigidas, que han llevado a las varias naciones de Latinoamérica a una crisis económica, crisis social, crisis políticas. Estamos pasando una crisis. Esa sería prácticamente la palabra correcta, una crisis. Y dentro de lo que es esta crisis, lastimosamente, el pueblo de Dios no está actuando como debería actuar, y es la verdad. Y es un poquito lo que queremos hablar ahora, de qué dice la palabra cuando viene un tiempo de crisis, o qué deberíamos hacer en tiempo de crisis. No estamos profetizando que va a venir, sino que ya lo estamos. No necesitamos ser profetas para ver la crisis que está pasando en muchos países. Y a pesar que algunos países como Argentina, que recién nomás lograron ver todo el tema del dólar, solucionar esa parte del dólar, y a pesar de que ya va más de un año logrando hacer grandes metas, pasó más de un año de su gobierno, así que las soluciones no son inmediatas. No es de que cambie un gobierno y en un mes ya lo solucionó todo. Aún hay promesas de 100 días de esto. Hay que ser realistas, porque la crisis toma su tiempo, toma su proceso, y oramos porque sea lo más rápido posible, y en algún país va a ser más y en otros menos. Lo mismo lo hemos visto en distintos lugares donde sí hay crisis de políticas sociales, económicas, como Nicaragua, Venezuela, aquí en Bolivia, la crisis económica que se está viviendo. Hay un sacudón, hay una crisis, pero no por eso el pueblo de Dios va a estar también en la crisis, también va a estar en derrota, en depresión, pobre de nosotros. No, tenemos que tener otra mentalidad y otro punto de vista de lo que el Señor quiere que hagamos nosotros como hijos de Dios. Así que he estado orando y buscando en el Señor, y en un tiempo de oración que estuvo con un grupo de pastores esta semana, un pastor dio una frase. Simplemente dijo la frase y de ahí se puso a hablar de otra cosa, y de esa frase el Señor me empezó a hablar mucho y me empezó a mostrar y me empezó a decir y me empezó a hablar, y esa frase era la sobrenaturalidad de Elías para la crisis. Ya, como Elías tuvo una crisis, vivió una crisis política, social, económica de su nación, y él tuvo que actuar de un modo, y es un poco lo que quiero hacer como algo paralelo de qué deberíamos hacer nosotros como Elías lo hizo. ¿Cometió errores Elías? Sí, los cometió. Nosotros podemos no cometer los errores, así que evitemos cometer esos errores y entremos en los diseños que Dios quiere que entremos. Amén. Así que te invito a que podamos empezar a trabajar en este tema de lo que es la sobrenaturalidad de Elías. ¿Qué pasó? Recuerda así a nivel general, tema político. El papá de Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios y abrió las puertas para que entre todo el mover de Baal, la idolatría a Baal. Y cuando Acab, rey de Israel, sube para ser el rey de Israel, hijo de uno de los anteriores reyes, él formaliza lo que su papá hizo, casándose con una sacerdotisa de Baal llamada Jezabel, y levanta estatuas de Astarte, de Baal y distintas estatuas. Esto está en Primera Reyes. Tú veas un poquito, desde el verso 29 cuenta cómo el rey Acab hizo lo que su papá continuó. Su papá se llamaba Omri y él hizo aperturas, y él como heredero formalizó esas aperturas a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Se casa con Jezabel, así que trae sacerdotes de Baal, trae todo
y empiezan a moverse la idolatría y la hechicería y la brujería a niveles demasiado fuertes dentro de Israel, en Jerusalén, dentro de Israel, y empieza bendiciones, mil disculpas, se nos cortó el micrófono, literalmente el cable del micrófono está roto y por eso es que tuvimos unas fallas y tuvimos que cambiar el micrófono, arreglar sonido última hora, mil disculpas. Continuamos entendiendo esto. Te estaba hablando de la crisis que estaba ocurriendo en los tiempos de Elías, la crisis política, social, que quizás no sea muy parecida a la nuestra, por ahí sí lo es. El tema que quiero que entiendas es cómo Elías logró sobrellevar esta crisis con las cosas sobrenaturales de Dios. Entonces, la única manera de pasar crisis políticas, sociales, personales, familiares o de cualquier tipo es con las cosas sobrenaturales de Dios. Solo la sobrenaturalidad del Espíritu de Dios va a estar en nosotros. Y por eso el tema se llama la sobrenaturalidad de Elías, porque él vivió lo sobrenatural este tiempo de crisis que fue por más de 3 años. Y ellos vivieron una crisis en Israel. La crisis empieza cuando el papá del rey Acab, quien se llamaba Omri,
aceptó la idolatría a Baal y a Astarte, Astarot o Astarte, como quieran llamarlo, y empezó un movimiento de idolatría, brujería, que empezó a entrar a Israel, al punto de que su hijo de Omri, Acab, se casa con una sacerdotisa de Baal llamada Jezabel, y todos conocemos la historia de Jezabel. No me voy a poner a hablar de la historia de Jezabel, pero sí me pongo a hablar de la parte política. Había un problema social y político en ese tiempo, donde primero todos los sacerdotes de Jezabel entraron a Israel y empezaron a traer su sacerdocio satánico, un falso sacerdocio, un sacerdocio de tinieblas, de idolatría y de hechicería que entró a Israel, y los hijos de Dios empezaron a volcar su corazón. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, volcó su corazón a Dios y empezó a adorar a Astarte, empezó a adorar a Baal y a seguir los ritos de esta reina Jezabel junto al rey Acab, que trajeron la maldición prácticamente a Israel. Entonces, políticamente, el gobierno se había volcado a sus leyes originales. Había como una nueva constitución alejadísima de lo que Dios quería. Socialmente había un pueblo que había empezado a meterse en idolatría, en hechicería, se había volcado su corazón a su Dios. Había un remanente escondido, recuerda lo que le dice Dios a Elías más adelante, que hay un remanente escondido, o sea, existía un remanente escondido, pero ese remanente no hizo nada por el momento hasta que Dios lo sacó a luz. Pero ahí aparece un hombre llamado Elías. Aparece un hombre que va directamente a la cabeza al rey, y esto lo vemos en... ¿cómo se dice esto? Primera Reyes capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisiba, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por estos años, sino por mi palabra. Y vino el palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quereb, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue ahí conforme a la palabra de Jehová, porque se fue y vivió junto al arroyo de Quereb, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque ya no estaba lloviendo en la tierra. Entonces aquí vemos, primer punto, Dios manda un juicio, ¿ya? Y una sentencia a Israel por culpa de apartarse. Una cosa es que el rey traiga idolatría, pero otra cosa es que el pueblo se aparte de Dios. Ambos cayeron aquí. Tanto el pueblo como el rey le dieron la espalda al Señor. Por lo cual Dios manda a este profeta llamado Elías para poder declarar que no va a haber lluvia. Y recuerda que Israel vive en lugares secos, en lugares de desierto, y no hubo lluvia, a tal punto que el río que alimentaba la ciudad se secó. Y eso dice el verso. Elías fue apartado, no se quedó. ¿Y cuánto tiempo? No dice, un año, meses, no se sabe. Pero fue apartado para que Dios lo alimente sobrenaturalmente. Entonces, primer punto que tenemos que ver aquí, Dios es el que te da el sustento. Cuando tú estás viviendo un tiempo de crisis, cuando tú estás viviendo un tiempo ya sea de crisis personal, familiar, nacional, continental o mundial, tenemos que entender que nos sustenta es Dios. Tu fe tiene que estar parada y afirmada en Cristo. No tiene que estar parada y afirmada en si hay plata, no hay plata, que tal gobierno, que no tal gobierno, que si trabajo aquí, no trabajo aquí. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el que da y también el que recibe. Así que este es un tiempo de movernos en esa sobrenaturalidad como Elías y esperar que ese cuervo espiritual venga a ti y te dé pan y carne. Mira, tenía las aguas del arroyo que eran frescas, tenía pan y carne que los cuervos le traen. ¿De dónde? Es un milagro de Dios. Pero este es el tema de entender que durante las crisis Dios sustenta sobrenaturalmente y empiezan a haber milagros sobrenaturales. Ahora, Dios va a desatar juicio. ¿Y por medio de quién? De Elías. En este caso, de la misma iglesia. Muchas veces Dios nos va a mandar, y es ahí donde entramos en una crisis personal que tienes que aprender a confrontarlo, pero Dios nos va a mandar a desatar el juicio sobre la crisis que se está viviendo, que incluso me va a afectar a mí, pero es la solución para que ese grupo, persona, familia o nación salga de la crisis. El rey Acab se desespera, y tú vas a ver más adelante que ve que no hay comida, se desespera, manda a su mayordomo a que vaya a averiguar si hay, los otros pozos tienen agua, porque los animales de la crianza, las vacas, las ovejas iban a quedar, y él tenía miedo que se mueran las bestias que él trabajaba. Entonces manda a su siervo Abdías a que vaya a ver allá, y te ocurren varias cosas. Y entra en una crisis económica, pero fue a raíz de una palabra de Dios. Entonces, muchas situaciones políticas, sociales que por ahí tu nación está viviendo,
son un juicio o son la manera que Dios va a usar para sacar. Bolivia hoy está viviendo una crisis económica, Bolivia hoy está viviendo una crisis social, no hay gasolina, no hay dólar, eso provoca que los precios suban, no se puede tener subvención de gasolina, la gasolina que llega por periodos de tiempo, hay colas para comprar cosas, últimamente no hay aceite porque no hay gasolina para los motores de las fábricas de aceite, y como algunos productos, Bolivia, por ser socialista, y eso tienes que tú entenderlo, porque tú ves socialismo, Cristo también sos. No. Ya, ¿qué es el socialismo y qué hizo aquí en Bolivia? Parecido que hicieron en Cuba, en Venezuela, es que prohibió exportaciones y prohibió ciertas empresas. Entonces, por ejemplo, parte del aceite es prácticamente las empresas estatales son las únicas que producen aceite. Entonces, como no tienen gasolina para sus maquinarias, no tienen cómo producir aceite, entonces no hay aceite a la venta. Entonces la gente no tiene cómo cocinar. Esa es una realidad. No hay gasolina, no hay esto, entonces empieza a disminuir la producción de ciertos puntos. Por ejemplo, la soya se disminuyó un montón. Y Bolivia es gran productora de soya, importadora de soya, exportadora de soya directa, y saca muchas cosas. Así que han empezado a haber ciertas prohibiciones porque es la política socialista, es la mentalidad comunista, socialista, populista que vive nuestros países, que ha empezado a cerrar el mercado para que sea un mercado estatal y no un mercado abierto, no un libre comercio, sino un comercio estatal. Y obviamente al quedarse sin gasolina, quedarse sin dólares, quedarse sin la materia prima para crear los productos de alimento, estamos en la crisis que estamos. Ya, y esto es bueno entenderlo. Yo estudié economía y por eso conozco un poco de esto, pero necesitas tú entender que a veces Dios va a traer su juicio permitiendo ciertas cosas. La crisis que está viviendo Bolivia está logrando abrir los ojos, lastimosamente, de la gente que caía enceguecida en esta política social, creyendo que era lo mejor cuando no. No digo que el capitalismo y la derecha sea lo mejor, también tienen lo malo, pero el capitalismo por lo menos te da la oportunidad de que haya una variedad de productos y precios para que la gente escoja según su economía. En cambio, el socialismo solo hay un producto, un precio, y cuando hay crisis no hay ni ese producto ni ese precio. Y eso estaba viviendo Elías, eso estaba viviendo Israel por culpa del rey Acab, que trajo la idolatría. Dios manda que se quite la lluvia y por la voz del profeta se quita la lluvia, y a veces Dios nos va a mandar proféticamente a declarar que se cierren ciertas cosas. ¿Para qué? Para que este gobierno vea en verdad que no sirven sus políticas, vea en verdad que no sirve lo que hacen, lo que tienen, lo que viven, y literalmente se aparten del camino total y absoluto de Dios, y Dios pueda obrar en la nación. Entonces, eso estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica, y otros que han logrado tener, digamos, un periodo de algunos políticos buenos. Todavía no tenemos reyes David, ya que David hizo muy buenas cosas, a pesar que igual pecó. Entonces, tenemos reyes Ciros, que son reyes de Persia, ni siquiera son reyes de Israel. Tenemos algunos reyes Ciros que están restaurando, que tienen principios y valores correctos. Algunos aman a Dios, otros quizás no, pero sus principios y valores son los correctos, que son bíblicos y son delante del Señor. Entonces, todavía algunos países no tenemos a esos Ciros, otros los tienen, pero están en el proceso de cambio, están en el proceso de esta transformación, de volver a ser un país libre, especialmente de libre comercio, libres de todo, libres de muchas cosas. Pero la iglesia tiene que entender y la iglesia tiene que saber que Dios es el que decide las cosas. Entonces, cuando uno tiene ese entendimiento y sabe que Dios está mandando esta crisis, entre paréntesis, que en realidad es una transición para que enviemos de gobierno, uno sabe esperar en el Señor. El problema es que cuando uno no entiende que lo que está viviendo no entiende que viene de Dios, o no entiende lo que está pasando, se desespera y cae en la depresión, y cae en la crisis y termina viviendo la crisis. Y eso es tanto a nivel personal, crisis personales, crisis de tu vida, de tu existencia, de tus sentimientos, como crisis familiares, problemas de deudas, enfermedades en la familia, pleitos familiares, juicios, herencias familiares. Son crisis, como también a nivel nacional. ¿Ya? Muchas veces vos con voz profética vas a tener que declarar cosas que van a agudizar la crisis, pero tiene la solución, que Dios es el que está obrando. Otras veces la crisis está empezando y Dios tiene que decirnos qué profetizar. En este caso le dijo Elías, no llueve, no llueve, y no llovió por más de 3 años, no llovió.
Y nosotros tenemos que estar atentos a qué tenemos que profetizar en nuestra nación, qué tenemos que profetizar en nuestra familia, qué tenemos que profetizar en nosotros para que la crisis tenga un giro, tenga un cambio. Y aunque parezca mayor crisis, solo es un periodo de tiempo, Dios te va a sacar de eso. Pero tienes que entender que viene una autoridad. Y así como Elías tuvo la autoridad de decir no llueve y no llovió, en el capítulo 18 de Primera Reyes también tuvo la autoridad de decir que vuelva la lluvia. Primera Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Recuerda que esto ya pasa después de todo lo que hizo Elías, los sacerdotes, y que el pueblo vuelve a Dios. Ahorita voy a hablar de eso. Pero justamente después de que Elías hace el altar, cae el fuego y degolla a los sacerdotes de Baal, a los sacerdotes de Jezabel, los mata a ellos, y el pueblo dice: en verdad, Dios es Dios real, Jehová es el Dios de los ejércitos. Cuando el pueblo vuelca su corazón otra vez a favor de Dios, ahí recién viene la lluvia. Pero mientras el pueblo no volcó, no venía la lluvia. La solución económica, política y social se va a dar cuando el pueblo vuelva al Señor. Cuando tú, si es un problema personal, cuando tú vuelvas al Señor, cuando esa área de tu vida que está en crisis vuelva al Señor. Muchos están con crisis económicas, claro, si no diezmas, no ofrendas, no eres un dador, no das limosna, tacaño. ¿Qué esperas? ¿Que te llueva dinero? No, son principios espirituales. Los creas o no los creas, digas que son bíblicos de la ley, no me interesa, son reales. Así que por mucho que me vengas con argumentos que el diezmo no es actual, es un principio espiritual, eterno. No es un principio de la época del pueblo de Israel, porque ni siquiera aparece en el pueblo de Israel, aparece mucho antes que Israel exista, cuando Abraham todavía era una persona que ni siquiera había salido de Canaán, todavía seguía con su papá. Y entrega el diezmo a Melquisedec. Cuando rescata a su papá Israel, recién le dice: sal de tu parentela y haré una nación grande. O sea, entonces, si no conoces, entonces no hables. O sea, perdón que lo diga así, pero por nuestra ignorancia perecemos en ciertas cosas. Entonces, algunos tienen crisis de salud, claro, porque te automedicas, vives tu propia vida de comidas, no haces caso a los médicos, o ni siquiera vas a un médico, o simplemente no cuidas el templo. Entonces, hay situaciones y hay situaciones, y no hablo de que estés gordo o flaco, porque hay gente que está gordita pero está sana, solo tiene un poco de sobrepeso y punto. Entonces, quiero que entiendas lo que estamos hablando. Crisis. Crisis a nivel familia. ¿Cuántas veces vas a tener que profetizar a tu familia algo que como que deje de llover, algo así fuerte, para que tu familia reaccione? Aún incluso Dios te va a pedir que te apartes. Le dijo ahí a Elías: apártate de Israel, vete al arroyo. Ni siquiera volvió a su ciudad donde estaban sus profetas. Se fue a un río donde ahí le dio de comer con el cuervo. Entonces, cuando ya das la transformación, das la palabra y ves la transformación, Dios va a restaurar, vuelve la lluvia. Los sacerdotes de Baal han caído, vuelve la lluvia y el pueblo de Israel vuelve al corazón de Dios, y gracias a eso vuelve la lluvia. Entonces vuelve a haber producción, vuelve a haber comida, ya la crisis económica pasa, todavía hay un momento de crisis política, muere el rey Acab, la crisis política se agrava porque tiene que cambiar de reinado, Jezabel trata de adueñarse, pero Dios levanta a otro y ahí aparece Jehú y todo lo que sabes de la historia que es más adelante, pero quiero que hablemos de esto. Entonces, primer punto que quiero que entiendas: así como Dios va a mandar a que la lluvia se seque, a que pasen ciertas cosas personales o familiares o aún nacionales, Dios va a mandar la solución cuando el pueblo vuelve al Señor. Entonces, cuando tú vuelves a obedecer a Dios, ya sea en tus diezmos, en tus finanzas, ya sea en tu salud, ya sea en tu vida personal, en tu tiempo de oración, ¿cómo son tus tiempos de oración? A veces Dios manda crisis, permite enfermedades en tu vida, no porque Él quiera que estés enfermo, porque derramó la sangre de Cristo para que seamos sanos, se derramó su sangre. Pero sí permite a veces que seas enfermo para que tú frenes, para que tú paralices un rato toda tu vida, y vuelvas a adorarle, vuelvas a buscar al Señor. A veces no es pecado, como a veces lo es. Ya a veces las situaciones que vives, esas crisis que vives, Dios manda algo fuerte para frenar esa crisis porque te alejaste del Señor, porque no volviste a su camino, porque simplemente estás en otra cosa. Y Dios, ¿qué necesita? Volverte a su camino. Eso hizo con Israel. Entonces, primer punto: Dios te va a usar tanto para profetizar una crisis que va a solucionar la crisis, como para traer la profecía de la solución de la crisis. Dios va a mandarte parar lluvias,
de bendición como a desatar lluvias de bendición. No todo es desatar lluvias de bendición. En algunos casos la gente necesita un tiempo de sequedal para reconocer quién es Dios y volver a sus caminos. Entonces, eso es lo que estamos hablando ahora, eso es lo que quiero que entiendas en esta palabra, que lo que estoy mencionando. Amén. Ahora, ya estamos en la crisis. Elías ya profetizó, ha pasado el tiempo, ya no hay agua en el río, Elías tiene que volver a Israel, no tiene con qué comer, no tiene qué beber y necesita una solución. ¿Ya? Versículo 8. Primera Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, Elías, vete a Serepta de Sidón y ahí mora allí. Y aquí yo he dado la orden ahí una mujer viuda que te sustente. No voy a leer todo el capítulo porque tendríamos que leer unos 5 capítulos de Primera Reyes. Pero ¿qué le dice ahí? Que vaya donde una mujer. Y esto lo vas a ver desde el verso 8 hasta el verso 16, donde esta mujer tiene harina, tiene aceite y estaba buscando leña para poder hacerse unas tortillas, que era lo último que tenía un puñado de harina, un poquito de aceite, y después de comer eso, dejarse morir con su hijo, porque ya no había comida, había escasez, no había nada de comer, ya no había trigo, no había cebada, no había la producción. Entonces decide hacer eso esta mujer, y ahí viene Elías y le dice: te pido que primero me hagas a mí un pequeño pan. Primero me hagas a mí una pequeña tortilla, ese pan de aceite y harina. Nada más, porque no había ni huevo, no había nada. Aceite y harina. Y la viuda obedece y va y le hace primero a él y luego hace para ella. ¿Y qué empieza a suceder? Un milagro. La harina no escaseó. Simplemente se multiplicó. El aceite fluyó. Pero es interesante porque aquí 3 cosas tenía la viuda y 3 cosas son las que te van a ayudar a pasar toda crisis personal, familiar, nacional. Crisis económica, crisis de salud, cualquier tipo de crisis. Primero, puñado de harina en tu tinaja. ¿Cómo está tu tinaja? Dios me mostraba que mucha gente, por su alejamiento en Dios o por su falta de fe, ha roto su tinaja. ¿Dónde vas a guardar la harina? El verso dice muy claro: un puñado de harina en la tinaja. Voy a leer el versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en la vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí y mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cómo está tu tinaja? ¿La rompiste? Consigue otra tinaja. La harina es el trigo procesado. Sacas el trigo de la cosecha, lo mueles y sale la harina. El trigo representa la palabra de Dios. No solo la Biblia. Representa la Biblia, pero representa la palabra profética de hoy. Ya, ese es el trigo. Entonces mucha gente tiene trigo, tiene palabra, tiene la Biblia, la ha leído, sabe lo que dice la Biblia, ha recibido palabras proféticas. Pero la harina es el trigo procesado. ¿Qué sería? La palabra procesada. Cuando ya la palabra no solamente es una lectura diaria que tienes o que te profetizaron y tú lloraste y dijiste qué bonito, gracias a Dios, y lo dejaste ahí. No, ya empieza a tener sentido en tu vida, ya empieza a direccionarte para hacer ciertas cosas. La harina ya es la palabra procesada, que la palabra ya tiene un movimiento en ti, que la palabra ya tiene un significado para que tú avances. Si no tienes tinaja, no tienes dónde guardas, escribe la visión y tarde. Si no tienes ahí dónde escribes, dónde estás haciendo tus devocionales, los versos, que rayes tu Biblia, aunque sea la subraye. Esa es tu tinaja. Que tú recibas, que tú seas como esa fuente para recibir, para poner, para hacer. Tienes que ser esa tinaja. Así que puñado de harina en la tinaja. Ya, no importa que tengas una palabra, no te estamos pidiendo que tengas la super profecía o que tengas el super estudio bíblico, te hayas leído 25 libros de tal profeta, de tal apóstol, o has hecho contra super devocional. No, un puñado. Muchos tienen mucha harina. Muchos han pasado por muchos procesos y la palabra está obrando en ellos. Qué bien, tienes más de un puñado. Pero si estás en crisis, muchos solo tienen un puñado. Algunas áreas de tu vida por ahí tienen millones de toneladas de harina. Porque tienes mucha palabra y muchas cosas y han procesado y están en milagro. Pero otros en otras áreas de su vida, las que están en crisis, solo tienen un puñado. Solo tienen ese puñado. Ya tengo crisis económica, solo sé que Dios es el dueño del oro y de la plata, es que me agarro de Él. Están con la harina. Tienen el puñado. ¿Me dejo entender?
¿Qué sería el pan? Porque tú cocinas la harina y se hace pan. El pan ya viene a ser una palabra hecha vida en ti. El trigo es una palabra que escuchas, que recibes o lees. La harina es una palabra procesada, donde ya crees, donde ya hay algo de fe, donde ya obró esa palabra en ti, pero todavía está en proceso, o tú estás aferrado a esa palabra y estás creyendo y estás levantándote y algo estás viendo. Pero el pan, que es Cristo, y es la palabra hecha vida. Ya es que has visto ese milagro, ya has visto. Entonces imagínate, Dios agarró y te dijo, te voy a dar tal cosa, y tú estás recibiendo la palabra, le estás tomando la palabra, le estás procesando la palabra, estás creyendo, y de repente se hizo el milagro. Entonces ya es pan. Ya, por ejemplo, algo que lo voy a tomar de mi vida para que sea como ejemplo, es lo profético. El 2006 abrimos Puntas de Lanza. El 2002 a mí me ungen como profeta, perdón, el 2000 me ungen como profeta, 2001 como pastor. Entonces el año 2000, cuando me ungen como profeta, agarran un poco de aceite, me echan en la cabeza y me dicen, eres profeta. Y yo les digo, ¿ahora qué hago? No sabemos, solo estamos obedeciendo a lo que hemos percibido en Dios hacer. Entonces empezó un proceso de aprender, de buscar de qué significa un profeta, qué dice la Biblia. No había material profético en esa época, nos llegaba la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de libros de Cindy Jacobs que se veían de mal y eran en inglés y casi nadie sabía inglés en esa época de nuestro equipo. Entonces era un proceso, era buscar, era trigo. Teníamos la palabra, éramos algo. Y era profeta. Hay profetas, ¿qué es profeta? Había trigo. Pasan los años y empezamos a tener visiones, empezamos a tener sueños, empezamos a vivir un poquito más de la palabra. La profecía ya se hizo, se volvió harina. La profecía se procesó en nosotros y empezamos a mover un poco de harina, empezamos a sacudir un poco de las vidas. Oramos por algunas cuantas personas, sucedía, se cumplía lo que profetizamos. Teníamos harina. 2006 abrimos Puntas de Lanza, empezamos con este trabajo, Dios nos manda a hacer presbiterios proféticos y empezamos a ver ya no solo unas cuantas vidas, empezamos a ver muchas vidas. Viene la pandemia, el 2020 nos abre más puertas a las naciones y empezamos a profetizar, y lo que se veía, lo se profetizaba, se veía en las naciones, ocurría en las naciones, pasaba. Entonces ya era pan. Entonces, ¿te das cuenta el proceso? Pan. Ya era un pan que dábamos de comer, la gente nos busca para una palabra profética y Dios siempre respalda la palabra, se hace realidad o Dios muestra el corazón o se cumple lo que el Señor está hablando, porque no somos nosotros. Fuimos fieles con el trigo, nos dio harina. Fuimos fieles con la harina, nos dio el pan. Y hoy queremos ser fieles con el pan, dando de comer a la gente, a las naciones específicamente. Entonces, ¿ves el proceso? Eso es lo que quiero que entiendas. Aquí, ¿qué te pide? No harina, perdón, no trigo ni pan. Te pide harina, un puñado de harina. Que tengas una palabra un poco procesada, no algo que recién has escuchado, no algo que has dicho, wow, nuevo para mí. Si es nuevo, es trigo, tienes que procesarlo. Pero si ya es algo que ya está en ti, ya está empezando a suceder, ya agárrate de esa es tu harina, ese es versículo. Ese versículo de soy más que vencedor, ya venciste algo, ahí está tu harina. El versículo por sus llagas somos curados, ya recibiste un milagro de sanidad, ahí está tu harina. Entonces ya tienes harina porque ya recibiste. Todavía tú no sanarás, no multitud, no, todavía no será pan. Pero es harina porque recibiste un milagro, porque se cumplió una profecía, porque se cumplió un versículo bíblico. Lo tienes harina. Entonces tienes el puñado de harina. ¿Me dejo entender? Tu tinaja. Cuidado, andes con tu puñado agarrando, esa harina se va a humedecer y ya no nos sirve. Necesita estar en una tinaja. La tinaja es como un plato, un poco como un plato sopero, un plato hondo, donde ahí evita que la humedad entre, es de barro, así que la humedad no entra en la harina, no se arruina. Entonces saca la harina y sigue habiendo harina, saca la harina y sigue habiendo harina, saca la harina. Ese es el milagro, tiene que haber una tinaja. Si la tienes en el aire o en tu mano, va a haber un rato que se va a acabar. Necesitas la tinaja. La tinaja eres tú, la tinaja es la palabra, la tinaja es tu estudio, es el que hayas recibido, el que hayas grabado, es versículo en el celular. Esa es tu tinaja que le estás recibiendo, que ahí en la palabra que has recibido está en esa tinaja, es el lugar, el contenedor. Por ahí es tu iglesia, por ahí es un tiempo de oración, por ahí la palabra te habló de algo y tú en tu fidelidad has empezado a orar todos los días a la misma hora, porque es tu tinaja, esa es tu fe. O has dicho gracias a Dios por esta palabra y te alabaré, hoy haré un ayuno, o haré tal cosa. Ese algo es tu tinaja, donde ahí está tu harina. ¿Me dejo entender? Segundo, le dice poco de aceite en la vasija. Ten un poco de aceite en la vasija.
La vasija no es lo mismo que la tinaja. La tinaja es como un plato hondo. La vasija ya es como con un cuello, como un florero, como una jarra, para ser un poquito más actuales, como una botella. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se desparrame ni se evapore el aceite, sino tiene un cierto cuello para que se cierre y poco se evapore el aceite. ¿Ya? Dice pon aceite. ¿Qué es el aceite? Todos lo sabemos, es la unción. La palabra unción está ligada a la habilidad dada por Dios a alguien, a una persona, para desatar lo sobrenatural. La unción es una habilidad dada por Dios. Dios le da unción al hombre, Dios le entrega unción a la gente. ¿Para qué? Para que ellos tengan la habilidad de hacer cosas sobrenaturales. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos un aceite que tienes que vivir en lo sobrenatural. No dice que tengas 100 vasijas de aceite, no dice que tengas un cántaro de aceite, que el cántaro es una vasija gigante, mucho más grande, un pozo de aceite. No, tengo un poco de aceite en la vasija. Entonces hay un poco de aceite ahí, un chorrito de aceite que cada día sacas el pan y se va a seguir multiplicando y multiplicando. Ese milagro que una vez tú oraste y empezaron a pasar cosas, esa unción que Dios te ha dado para moverte en lo sobrenatural. Por ahí eres consejero y cuando aconsejas, la gente recibe su milagro. Esa es unción. Por ahí eres alguien que eres buen maestro y enseñas a la palabra. Por ahí eres evangelista y predica. Tú tienes una unción. No, quizás no sea una unción que ha llenado estadio como a veces queremos hacerlo, ¿no? Hay unciones y hay unciones, pero tienes un poco de unción, tienes ese poco chorro de aceite para poder hacer algo sobrenatural, para poder desatarlo en algún lugar. Ese es tu milagro. Ahí va a empezar a multiplicarse. ¿Ya? El puñado de harina, ¿qué va a provocar? Que Dios te va a sustentar. Ya sea cual sea la necesidad de la crisis que estés viviendo, sea financiera, sea salud, si tú tienes esa harina, Dios va a multiplicarla para que sigas viviendo en sanidad, para que no llegue la muerte, para que no llegue la pobreza, para que no llegue la deuda, para que no llegue y en verdad puedas seguir adelante en esta crisis, ya sea personal, sea familiar o sea nacional. Llegues a eso que el Señor te ha dicho. ¿Me dejo entender? El aceite es esa unción que Dios te ha dado para que tú sigas. Si eres sanador, ya solo por algunas personas se han sanado, tú sigas. No por el hecho que estás en crisis dejaste de orar por la gente. No por el hecho que estás en crisis dejaste de aconsejar. Si tu unción es el evangelismo, no por el hecho que estás en crisis dejaste de evangelizar. Sigue echando el chorro de aceite. Sigue fluyendo en ese algo. Si eres adorador, no porque estoy en crisis no adoro. No. ¿Cuánta gente? Ay, pastor, no he ido el domingo a la iglesia porque estoy enfermo. ¿Dónde crees que te vas a sanar? ¿Dónde crees que vamos a orar por los enfermos? En el culto, el domingo, en la iglesia, en la reunión que hay. Entre semana, ahí vamos a orar. Entonces, aunque estés medio enfermo, ve ahí, pide oración y te echamos aceite, te echamos las manos, impondrán manos a los enfermos, sanarán y vamos a ver el milagro. Pero si tu excusa por no asistir a la iglesia, por no cumplir las cosas de Dios, por no predicar bien, es tu crisis, la perdiste. Elías tenía la opción de hundirse y decir, no vuelvo a Sarepta, me quedo aquí, porque por lo menos los cuervos me traían carne y pan, ya no hay agua, ¿dónde me voy? Mejor volveré a mi casa, me voy donde... Él tenía la opción de irse incluso a otro país, porque la crisis era en Israel, no llovía en Israel. Mire a Egipto, ahí hay comida, debe seguir lloviendo allá. Mire a Siria, los sirios deben tener algo. Porque los sirios eran una nación que en esa época existían. Eso, y justamente es donde muere luego Acab. Entonces él tenía la opción de irse a otra nación. Podía huir. Tú puedes huir. Pero no es la solución. Si tu crisis va a decidir tu rumbo de vida, ya estás sentenciado a que se acabe. Y la crisis gana. El diablo gana. Perdiste. Pero si tú vas a usar la unción, vas a usar ese aceite, esa harina, vas a usar ese algo que tienes para continuar adelante, la crisis va a llegar a su fin. Y Dios te va a usar con poder y unción. Y vas a ver sobrenaturalidad, milagro, sobrenaturalidad, milagro, sobrenaturalidad, milagro. ¿Me dejo entender? Entonces yo quiero que agarres esto, o sea... ¿Quieres vivir y salir de la crisis? Saca tu aceite. ¿En qué eres bueno? ¿Qué Dios te llamó a hacer? Toma tu harina. ¿Qué palabra tienes?
El soldado le dijo a Jesús, di la palabra, no soy digno que vayas a mi casa a salvar al soldado. Ya le dijeron que el soldado había muerto. Di la palabra y sé que él resucitará, él será sano. Y ves que Jesús nunca dice la palabra, se ríe y dije, oh, nunca he visto tanta fe. Por tu palabra será hecho. Y se resucitó, se sanó. El soldado vive. Pero si tú te vas a hundir y vas a decir, no, que esto. Tienes tú que decir la palabra. Ahí está tu harina. Tienes tú que desatar el aceite. Ahí está la unción. Y algo más. ¿Qué dice el versículo 12? Y ahora recogía 2 leños. ¿Para qué es el leño? ¿Para qué es la leña? ¿Para qué es la madera? Para hacer el fuego. Estamos hablando de cocina. Lleva a cocinar unas tortillas, un pancito que solo era harina, aceite, lo hacía una masa y lo iba a cocinar. Necesitaba leña para avivar el fuego. Sin dejar Primera Reyes, rapidito, Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo había recibido un don. Fue Pablo, le impuso manos, recibió un don. ¿Qué le dice? Aviva el fuego de ese don. Mira, aviva el fuego. Ese puñado de harina, avívalo. Ese poco de aceite, avívalo. ¿Qué es la leña? Avivamiento. Pero no es un avivamiento de gloria, de unción. No es el avivamiento que conocemos de ya estadios llenos. No. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué vas a hacer en la crisis? ¿Vas a avivar el fuego para que el milagro se haga, la harina se multiplique, el aceite fluya? ¿O vas a avivar un fuego extraño de quejas, de crisis, de chismes, de lamentos? ¿Qué estás hablando en la crisis? ¿Qué dice tu boca en la crisis? Si tu boca dice, yo creo, el Señor me ha dicho, yo lo recibo, su palabra dice, sigo orando y clamo aquí. Estás avivando la leña correcta, el fuego correcto, vas a tener el milagro, nunca va a escasear la harina, el aceite va a seguir fluyendo y vas a vivir milagro, sobrenaturalidad. Pero si tu boca es, ay no, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué le ha dicho? ¿Y ahora qué ha hablado? ¿Y ahora está tal? ¿Y ahora le he mirado? ¿Y ahora la... Crisis personales, familiares, nación. Si tu voz va a ser la queja, no tienes fuego para cocinar. ¿De qué me sirve tu harina? ¿De qué me sirve tu aceite si no hay fuego para cocinar el pan? ¿Cómo vas a comer harina? Pura pito se va a hacer, te vas a atragantar. Vas a tomar el aceite así. ¿Hasta has tomado alguna vez aceite? Es asqueroso. Él quiere darte una torta. Quizás no sea un pastel, quizás no sea un pan hermoso, esponjoso. Pero Él quiere que vivas sobrenatural. En tus crisis vas a tener que comer. Pero si no tienes la boca, la leña, el avivar correcto, ¿de qué me sirve el resto? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo está tu boca? Estás en crisis. ¿Qué estás diciendo? Dios, me has abandonado. Ya por ahí no estás peleando con Dios. Pero es que este tal, este cual, que este gobierno, que este aquí, que mi padre, que mi madre, que mi abuelo, que mi esto. Es que yo siempre soy un bruto, soy un tarado, soy... O sea, me trajiste fuego extraño, me trajiste leña húmeda, me trajiste una ramita y no me trajiste leña, con la ramita no, ni siquiera encendemos el fuego. ¿Qué me estás trayendo? La mujer salió a recoger 2 leñas y ahí se encontró con el profeta. ¿Estás avivando el fuego donde el profeta te va a decir multiplicación? ¿O estás avivando la queja? ¿Estás avivando el lamento donde lo único que va a provocar es muerte? Tus finanzas se mueren, se acabó el negocio, no hay plata, empiezas a tener deudas, la enfermedad te empieza a matar, te empieza a llenar, muere un familiar. ¿Qué pasó? Y mire que no estoy hablando de pecado, estoy hablando de la leña. ¿Estás avivando el fuego para cocinar? Y ahí Dios multiplique la harina y multiplique el aceite. Me dejo entender 3 cosas. Harina, aceite y la leña. Tengo aceite y leña. ¿Qué vas a freír? ¿El aire? ¿Ahí el aceite hirviendo? Tengo harina y leña. Y vas a tostar la harina. ¿Y de qué hacemos con harina tostada? Necesitas los 3. Así que si estás en crisis, toma tu harina. ¿Qué palabra tienes?
Lee la Biblia, sigue buscando la palabra, no te ahogues. Estás en crisis, toma tu aceite. Lo que Dios te ha mandado a hacer, si eres consejero, sigue aconsejando, eres adorador, adora. Si eres, no sé, evangelista, evangeliza, si eres maestro, enseña. Sigue. Y aviva, bendice, no maldigas. Que tu boca no se llene de quejas, de lamentos, de chismes, murmuración. Ay, no sirve que... No, en tiempo de crisis tu boca que diga te bendigo, Señor, porque hoy vas a hacer el milagro. Gracias, Dios, por lo que viene. Mi familia lo hemos vivido. Cuando éramos niños no había papá. Nos abandonó. Mi mamá tenía 2, 3 trabajos, pero el dinero no alcanzaba. Entonces había días que no había comida, que lo único que teníamos era té. O sea, había agua, que gracias a Dios se pagaba la deuda, se pagaba el agua, se pagaba la luz. Teníamos eso, lo básico. Entonces servíamos y mi mamá tenía cajitas de té, el sobrecito de té y un té para los 3, para mi hermana, para mí, para ella. Y justo los días que no había qué comer o no había un pan, no había alguien llegaba. O una amiga de mi mamá que de repente diga, ¡ay, compra hamburguesas, comeremos! O un tío que se aparecía, ha traído pollito y se aparecía. Justo. Había días que alcanzábamos para el almuerzo un poquito, chiquitito, pero había días que no. Mi mamá, en sus tiempos de oración, porque gracias a Dios teníamos una familia cristiana, vivimos en la iglesia todo el tiempo, ella tenía un sueldo de un lugar, del otro, para pagar colegio, pagar luz, agua, pagar lo básico, tener un almuerzo, que a veces era chiquitito, pero a veces fin de semana no había. Pero teníamos nuestra harina, Dios estaba con nosotros, teníamos palabra. En los domingos en la mañana íbamos a la iglesia, entre semana cantábamos, hacíamos coritos, teníamos la lectura de la palabra. A veces mi abuela nos enseñaba cosas. Tenemos el aceite, seguíamos fluyendo. Mi mamá, a pesar de trabajar como psicóloga, ayudaba a gente aún gratis. Y Dios hacía la obra. Teníamos la leña, cantábamos coritos. En las mañanas no podía haber lágrimas, no podía haber lamento en la casa. Yo no recuerdo ahí haber despertado y decir, ¡ay, qué terrible mi vida! Yo no tengo camino. Y hasta incluso no estaba mi papá. Y mi mamá nunca nos habló mal de él. Siempre nos pidió que lo respetemos. Sí había una falta, sí había un hueco y había un rechazo posiblemente de falta de papá. Pero no era una herida ahí que veo a otros jóvenes diciendo, ¡ay, no me hables de mi padre, que me abandonó! Está ahí mi papá, lo bendecimos. Va y viene, te bendecimos, papi. Pero Él es nuestro sustento. Jesús es nuestro Señor. Jehová es el que nos levanta. O sea, te cuento cosas para que entiendas quién es el Señor. Como oficina nos ha pasado. No había para el alquiler, no alcanzaba, damos los cursos, cobramos re barato los cursos comparado a otros lugares y no nos alcanzaba para el alquiler. Vendíamos choripanes los sábados. Hacíamos grupos de 3. Teníamos un dinero base para comprar, no me acuerdo cuántos chorizos, creo que hacíamos 50 chorizos, ya ni me acuerdo cuántos. Compramos el pan, compramos el chorizo, teníamos todo y salíamos, abríamos la puerta, choripan, choripan, gritábamos aquí a vender. Y cuando tú vendes, digamos, vendes 10 choripanes a 3 bolivianos, sabes que tienes 30 pesos, de los cuales era como 15 se reponía y 15 era la ganancia. Pero de repente nomás yo empezaba a contar el dinero para poder juntar y empezar a hacer las cuentas. Y era más de 30, 40, 50, 60. Pero ¿cuántos chorizos han comprado? Dios siempre nos multiplicaba y pagábamos el alquiler. Gracias a Dios ya no pasamos esas crisis. Todavía hay cosas que tenemos que pagar. Todavía tenemos de los meses de la pandemia que no hubo nada de ingreso. Gracias a Dios los dueños nos permiten un poquito de unos cuantos mesecitos que lo estamos jalando desde la pandemia. Y oramos porque Dios nos haga el milagro y paguemos todo. Pero hasta eso, el corazón de la gente. ¿Por qué te hablo esto? Hemos pasado crisis todos. Hoy como nación tenemos crisis. No puedo recibir dinero del exterior. Bolivia está cerrada económicamente por bloqueos, por impuestos, por esto, por aquí. Y no puede llegarnos el dinero del exterior o nos llega a la mitad. Casi nada. Pero a pesar de eso, Dios se glorifica. Hay algunos que quieren grabar, tenemos en una cuenta prestada de una persona plata y ¿cómo llega el dinero aquí? No sé, pero tengo la harina, tengo el aceite, tengo la leña. No ha habido en mi palabra una boca de queja de Siempre hemos seguido haciendo lo que estamos haciendo, seguimos entrenando, seguimos escuelas proféticas, seguimos profetizando. Tenemos nuestra harina
Gracias a Dios no es un puñado, gracias a Dios tenemos unos buenos quintales de harina, espiritualmente hablando, Dios nos ha dado harta palabra. Y Dios está haciendo la obra. Pero te hablo esto porque esto te va a ayudar para la crisis. Ahora, muchos en la crisis se le han muerto cosas, cerraron el negocio, tuvieron que despedirte del trabajo, te botaron de una casa, ya no tienes el alquiler, entonces tienes que salir de ahí, irte a otro alquiler. Suceden cosas. Eso le pasó a la señora que le ayudó, a esta viuda que le ayudó. En Primera Reyes 18, del 20 al 40, no lo vamos a leer, es bastante largo, pero del 20 al 40 vemos cómo muere. Lastimosamente, ver capítulo 17. Primera Reyes 17, del 20 al 40. Ahí vemos literalmente cómo muere. Déjenme ver. No, Primera Reyes, 17, del 17 al 24. Es la siguiente etapa, me estoy adelantando, estoy leyendo lo del altar. Primera Reyes 17, del 17 al 24. Ahí vemos cómo el niño muere, lastimosamente. Verso 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento, murió. Muere. Y él dice, pero había comida. Pero una enfermedad. Hay crisis. Hay crisis, y por ahí en la crisis algunas cosas se te han muerto. Por ahí en la crisis algunas cosas se han tenido que ir. Y mira, verso 20. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciendo morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y le dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo aún vive. Ahora, cuando yo veía esta parte, decía: Señor, hay resurrección. Por ahí se te ha muerto un trabajo, se te ha muerto, no sé, el sueldo, se te ha muerto tu alquiler. Estás en crisis. La nación, se están muriendo cosas. No hablo de personas, que también está pasando. Pero se está muriendo la economía, se están cerrando empresas, ya no hay como antes, los precios están subiendo, restaurantes están teniendo que cerrar. Hay muerte, porque cerrar algo es como morir. Ya han tenido que clausurar cosas, cerrar, no hay para pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene una resurrección. Ahora yo analizaba y decía, viendo las resurrecciones en la Biblia, veo 2 tipos. La de Jesús. Le dijo a Lázaro: sal fuera, con boca. Le miró a la niña y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Palabra. Pero Elías no hizo la palabra. ¿Qué hizo? Se puso encima del niño y clamó. Y clamó. Resucita el niño. Se pone 3 veces encima. El original dice, se puso frente con frente, cara con cara, cuerpo con cuerpo. Se echó encima de él y clamó: Señor, tú sabes. Este es el tipo de clamor para que resucite lo muerto en una crisis. Muchas cosas mueren en el mundo espiritual. Con la voz resucitan. Ese es Jesús. Pero en tiempos de crisis, tú tienes que ponerte encima y clamar para que ese negocio, para que esa empresa, para que ese alquiler, para que ese sueldo, para que tu trabajo siga vivo o resucite. Y eso me decía el Señor, mucha gente en crisis se lamenta, llora, ve milagros, tiene sustento, pero se le cierran cosas, no le alcanza el sustento para que sobrevivan cosas. El niño ya comía, pero por enfermedad murió. Muchas cosas tienes que ayuda, que sustente un poco, pero ya no da, y la enfermedad de la deuda, la enfermedad de la crisis lo mata. ¿Qué te dice el Señor? Ponte encima y clama. Agarra tu extracto de cuentas, tus costos de empresa, agarra, no sé, un recibo de alquiler y ponte encima y clama. Y Dios te lo va a devolver. Resucitará. 3 veces, reclama y resucitará. Pero te lamentas como la viuda. Te hemos ayudado y Dios nos ha castigado. Hasta Elías al principio le dice: Señor, la viuda que me has dado, mira, la mataste al niño. Pero hay resurrección, hermano. Por ahí tú perdiste algo en la pandemia.
Por ir por la crisis hoy, en nivel personal, murió algo en ti. Ya no crees en la gente porque te engañaron o te difamaron o tuviste que dejar un negocio. Resucítalo. Ponte 3 veces, clama, ponte 3 y clama. Resucítalo. Por ahí, como familia, perdieron un terreno, un juicio, les engañaron, no sé, se metieron ilegalmente o agarra los documentos de esa casa, agarra los documentos de la herencia, agarra y clama, resucita, clama, Dios me devuelves, ese es nuestro terreno, clama. 3 veces y resucitará. Y Dios va a hacer las cosas, va a convencer a la gente, va a hacer que el juicio salga. Algo va a hacer el Señor. Pero lo muerto en tu familia tiene que resucitar por la crisis. Como nación, tiempo que clamemos. Hay cosas, hay políticas. Antes había esto, ahora no hay. Antes decía esto, han cambiado la constitución. Antes teníamos derecho a esto, ahora no tenemos. Resucitemos. ¿Cuántas empresas se han muerto por culpa del socialismo? ¿Cuántas empresas se han cerrado por culpa de nacionalismo en tiempos de crisis? Que los socialistas usan para adueñarse y monopolizar sin tener un libre comercio, donde una persona pueda crear su propia empresa y levantarse, sino que la llenan de cosas de esto, porque como no es del partido, como no es del esto, hasta que termina cerrando la empresa, murió la empresa. ¡Resucitémosla! Y que el rey acabe este espíritu socialista, no sé cómo llamarlo, este espíritu que lo único que quiere es matar. Muera. Que ellos mueran. No nuestras empresas, no nuestras familias, no nuestras cosas, no la promesa de Dios en nosotros. Que mueran sus políticas, que mueran sus ideologías, que mueran sus impuestos, que mueran sus leyes. Y vengan las leyes del cielo. Me van a empezar a decir, muy político fue esto. Es que, ¿qué quieres que te diga? No puedo disfrazar el socialismo. Tuvimos aquí capitalismo, 2005, 2006, el capitalismo y la masonería intentaron quitarnos todo. La famosa capitalización tenía un proyecto bueno, pero ellos abusaron del proyecto. Y del 100% de ganancias solo nos dieron el 40%, el 60% robaron. Hubo lo mismo. Igual estaríamos orando, igual estaríamos clamando. Quizás no con este versículo bíblico, igual hubo crisis, sería otro el versículo. Pero oramos. No nos van a detener. Nuestras naciones le pertenecen a Cristo. Peleamos por eso y las vamos a ver. Y no necesitamos ser miles. Fue Elías, uno, que hizo que la lluvia cese. Fue uno. Así que busquemos ese remanente, esa pequeña manada, ese uno. En esa unidad, ese grupo pequeño que va a transformar las naciones de la tierra. Sigo rápido. ¿Qué más hizo Elías? Restauró el altar. Vámonos a 1 Reyes 18. Restauró el altar. El versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cuál es el problema de las crisis? Matan altares. Tienes una crisis personal, va a destruir tu altar al Señor. Tienes una crisis familiar, va a destruir tu altar al Señor. Tienes una crisis nacional, va a destruir el altar nacional al Señor. Lo primero que tenemos que hacer, restaurar el altar. Mira, hemos visto milagros, el pan, todo eso, pero también tenemos que restaurar el altar. Elías ya había comido. Elías ya había pasado un proceso de la resurrección, ya vivía algo sobrenatural, había pasado ya 3 años, y viene este periodo donde reta a los sacerdotes, le dice a Acab, trae a tus sacerdotes, trae a los sacerdotes de Jezabel, trae a esos sacerdotes de Baal, y veamos quién es el verdadero Dios. Te había dicho que la crisis empezó cuando el pueblo de Israel se volcó su corazón a Dios. Entonces, cosas de tu vida o cosas en tu familia o cosas de la nación que se vuelcan contra Dios o le dan la espalda al Señor y se alejan del Señor, se vuelven crisis. Entonces, la única manera para volver a que eso vuelva al Señor, esa área, esa persona, esa situación, vuelva al Señor, es restaurando el altar. El verso 30, se levantó Elías a restaurar el altar. Los sacerdotes de Baal hicieron todo, viene toda la historia, no vamos a hablar de eso. Llegó el tiempo de restaurar el altar. Pero ¿qué empieza haciendo? Versículo 21.
Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió, porque eran de doble ánimo. Lo primero que tenemos que hacer es confrontar esa área, confrontar en el espíritu. Si es un área tuya, tienes que confrontarte, decirte: oye, ¿hasta cuándo vas a estar con este problema sentimental? Oye, ¿hasta cuándo vas a aceptar esta depresión? ¿Hasta cuándo vas a tolerar que te traten así? Oye, ¿hasta cuándo vas a aceptar esa depresión? ¡Basta! Claro, vas el domingo, aleluya, gloria a Dios, y en tu casa el lunes llorando. ¡Basta! ¡Confróntate! Que venga esa unción de Elías y que confronte ese doble ánimo, esa hipocresía. Confróntate. Si es tu familia, confronta a tu familia. Dile: estás en mal camino, estás en idolatría, estás en hechicería, estás en brujería. Por eso te va mal. Por eso no hay finanzas. Por eso la gente no tiene hijos. Por eso no hay matrimonio. Por eso, porque están en maldad. Confronta con amor. Porque es tu familia. A ti no te agarres a sopapos. Nuestra pelea no es contra carne y sangre. Agárrate a ti en el espíritu. En la nación, levanta voz. No tienes que ir a un político, no tienes que ir a un presidente o un senador a gritarle. Levanta la voz en tiempo de intercesión. Convoca a tus intercesores, convoca a tus guerreros, levanten la voz y digan: ¿hasta cuándo? Basta. Basta que estén. Eso lo hicimos en Ecuador. Se levantó una voz que dijo: basta, Ecuador. Basta, pastores de doble ánimo que aceptan el correísmo, que aceptan el socialismo, que mañana va a destruirlos. Y se ganó. Algo que estaba hasta en las encuestas, daba ganador a estos correístas. Y no es que somos antipolíticos, estamos en algo. Las políticas que presentaba, y ella en teoría es hija de Dios, presentaba, terminaban en contra de la iglesia. Y muchos ciegos le seguían, pastores. Hay que confrontar. En el espíritu nos levantamos y dijimos, fuimos a Ecuador y dijimos: basta. El equipo que se quedó en Ecuador y dijo: basta. Y empezó a profetizar. Vinieron gente de otras naciones y dijeron: basta. Y se vio una respuesta. Levantémonos, confrontemos. Estamos. Confrontar, restauremos el altar. Y edifiquemos el altar. Mira, desde el verso 31 al 35, edifica las piedras, el agua, el sacrificio, edifica. No voy a entrar a cómo, cada altar es diferente. Hay que edificar tu altar personal. ¿En qué área de tu vida estás en crisis? Levanta un altar. Adora al Señor, un altar de adoración, un altar de sacrificio, un altar de ofrenda, un altar, no sé, de ayuno. Levanta un altar. Si es familiar, haz tú un altar por tu familia. Si algún familiar es cristiano, que te acompañe. Levanta un altar, un devocional, un tiempo de obediencia, una santa cena familiar. Únanse para restaurar el altar y no haya crisis. Si es nacional, levanta un altar, ve a una calle, levanta un altar de oración, júntate con unos cuantos, levanta un altar de oración en un lugar alto, tomen santa cena, levanten el altar. Estamos. ¿Qué va a pasar? Versos 36 al 38, cae el fuego. Cae el fuego. Y el fuego lo consume todo. Y cae el fuego y el fuego consume. Literalmente, cae el fuego y hay un fuego que va a destruir toda la mentalidad caída del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cae el fuego, el Dios que responda será el verdadero Dios, ese era el reto. Cae el fuego, Dios respondió. Jehová mostró que Él era el verdadero Dios. Mira el verso 39. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hubo convicción de pecado y convicción de quién era Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, restaura el altar personal, familiar, nacional. Restaura el altar. E inmediatamente el fuego va a venir. Dios te va a respaldar. Milagros se van a desatar. El fuego va a avivarte en ti más allá que las dos leñitas. Porque este va a consumir todo lo que está a tu alrededor. Y quedará purificado para la gloria de Dios. Y esa área de tu vida va a estar convencida. Va a decir: uy, perdón, Dios. Tengo que diezmar, perdón, tengo que perdonar, perdón, tengo que salir de esta cueva de depresión. No, perdón, Dios, por sus llagas yo soy sano. Y vas a recibir tu milagro. Como familia, lo que hayas hecho tú solo con algunos, va a quemar a toda la familia porque estás en un altar familiar. Y aunque ellos no crean, les va a llegar también el fuego. Como nación va a caer el fuego. Y aunque tú estés haciéndolo en una placita, en una iglesita, en un rinconcito, en un cerrito,
el fuego va a caer sobre toda esa nación, sobre toda esa ciudad que estás consagrando. Y van a caer los cimientos. Ahí empezó la derrota de Acab y Jezabel. En ese fuego empezó a perder poder Acab y poder Jezabel. Y ahí es donde muere Acab y luego termina muriendo Jezabel. Y una vez que caiga el fuego, ¿qué tenemos que hacer? Destrozar la brujería, la hechicería, lo falso sacerdocio que hubo. Verso 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llegó Elías y los arrolló en Sion y ahí los degolló. Esto es en tiempos bíblicos. Ahora no hay que degollar a nadie. Ojo, es espiritual. Pero todo lo demoníaco que se haya metido en tu vida, por eso te apartaste de Dios, que se haya metido en tu familia, por eso la crisis de tu familia, que se haya metido en la nación, por eso la nación está alejada de Dios, ahí es donde tienes que sacar tu espada y vamos a degollar a todos esos hechiceros, brujos, sacerdotes, falsos sacerdotes de Baal. Vamos a degollarlos uno por uno y vamos a ver victoria tras victoria tras victoria en el nombre de Jesús. Así que este es el tiempo. Este es el tiempo. Ya sabemos luego que pide la lluvia desata la economía otra vez de la ciudad y ya se restaura, ya continúa la historia. Elías termina en la cueva, eso ya es algo personal de él. Hasta ahí yo quiero quedarme. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos enseña una crisis. Cuando cae la lluvia, ya en el versículo 1 Reyes 18 del 41 al 46, cae la lluvia, ahí se restaura la economía, ahí se desata la palabra contra el rey Acab, y luego termina muriendo. Ahí se desata la palabra contra Jezabel y termina muriendo. Todo se cumple. Elías tiene un tropiezo, se va a la cueva. No vamos a hablar de esa parte. Quiero hablar de esto. Para la crisis. Primer punto, tú tienes la autoridad y el gobierno para desatar una crisis mayor, para solucionar la crisis o cancelar las crisis, porque tú tienes esa autoridad. Segundo, Él te va a alimentar. No te va a dejar aparte. Él te va a sustentar toda la crisis. Él va a estar contigo, con tu familia, con tu nación, si tú te levantas y crees. Si tú tienes tu harinita, tu puñado de harina, tu poquito de aceite y tienes tu leñita, inmediatamente Él te va a sustentar el tiempo que dure la crisis, el tiempo que tarde en que los corazones sean transformados, pero Dios te va a sustentar. Y si algo murió en ese tiempo, Dios lo resucita. Levanta altar y adora al Señor. Levanta altar. El altar es un lugar de encuentro. El fuego se encontró con Elías y de sacrificio. Hubo un sacrificio de animal como un sacrificio del corazón de Elías. Y eso va a hacer que todo vuelva al Señor. Así que levántate en esto, transforma y vuelve a los caminos del Señor. Que esa área vuelva. Así que no temas a la crisis, que la crisis te tema a vos, porque tú vas a vivir en lo sobrenatural, vas a estar en la sobrenaturalidad de tu Padre. Aunque sea la crisis más crisis, tú vas a vivir sobrenatural, tú tendrás que comer, tú darás de comer a otros, tú tendrás el sustento y ayudarás que otros sean sustentados, y para remate, el fuego te va a favorecer, el fuego te va a respaldar, el fuego te va a guiar. Así que no importa la crisis, no importa el dolor, la enfermedad, la deuda, no importa, todo resucita, Dios lo va a ordenar en todo, va a multiplicarse, va a tener la comida, no importa la crisis. La sobrenaturalidad de Dios está sobre ti. Amén. Este es el caso de Elías. Espero en otros compartirte las crisis de otros profetas de la Biblia y cómo la pasaron. Pero creo que para este tiempo que está viviendo Latinoamérica, está viviendo el mundo entero, tenemos que desatar esta unción de Elías para caminar conforme a esto. Amén. Y hacer que el corazón de los rebeldes venga a la prudencia de los justos. Si hay un rebelde en tu familia, si hay un rebelde en tu nación, si hay algún área rebelde en tu vida, venga a la justicia de Dios nuevamente. Ya sabes, 4 cosas. Autoridad, desata la palabra, quita la lluvia o pon la lluvia. Él te sustenta, no te quejes. Él te sustenta. Ten la harina, ten el aceite y ten la leña correcta. Restaura el altar, levanta el altar para que venga el altar sobre ti y resucita. Las cosas muertas resucita.
Amén. Padre, quiero entregarte esta palabra para todos aquellos que están viviendo una crisis, quizás crisis nacionales, crisis familiares, crisis personales, pero una mega crisis o una crisis chiquitita, no importa, Dios. Que esta palabra, Señor, este ejemplo de Elías, de la sobrenaturalidad que vivió Elías, se haga sobrenaturalidad en nosotros. Que todo lo que se está viviendo esa crisis vuelva a ti, Señor, y vivamos lo sobrenatural y vuelva la lluvia y vuelva el milagro y vuelva. Pero Dios, durante la crisis vamos a ser sustentados. Durante la crisis va a haber la comida, va a haber el sustento, vamos a tener la harina, el aceite y la leña correcta. Lo muerto resucitará, Señor, y restauraremos tu altar. Levantaremos tu altar y con autoridad ordenaremos que siga lloviendo o que ya no llueva, según tu voluntad. Así que, Padre, se ha hecho esto conforme lo que tú has dicho. Y Dios me dice, ¿cuál es la clave? Primera Reyes 17:1 nos habla de la clave de la sobrenaturalidad de Elías. Entonces Elías Tizba, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, y aquí está la clave: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y ahí empieza a desatar más crisis, la lluvia, a frenar la lluvia. Pero mira, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cuál es la clave de la sobrenaturalidad de Elías? Estar siempre en la presencia de Dios. Por donde iba, la presencia de Dios iba. Por donde entraba, la presencia de Dios entraba. Cuando estuvo en el río, la presencia estuvo. Cuando estuvo con la viuda, la presencia estuvo. Cuando se presentó ante el rey, la presencia estuvo. Tanto la primera vez para decir que no va a llover, como para la segunda decirle, ahora va a llover porque tus sacerdotes han muerto. La presencia de Dios. Entonces, llénate de la presencia, mora en la presencia, y cuando vayas a un lugar puedas decir, en cuya presencia Dios. Viva Jesucristo, Rey de Reyes, en cuya presencia estoy. Viva el Espíritu Santo poderoso, en cuya presencia estoy. Viva el Padre Celestial, cuya presencia estoy. Padre, te pido que cada hijo, hija tuya, viva en tu presencia. Y cuando vayan a un lugar digan, en cuya presencia estoy, del Dios Altísimo, del Padre Celestial, de Jesucristo, el Señor, del Espíritu Santo. Y digamos, en cuya presencia estoy. Señor, que esa sea nuestra clave para vivir la sobrenaturalidad. Como lo vivió Elías, nosotros lo viviremos. Y será más grande y más poderosa. Porque Cristo está aquí. Si Elías sin tener a Cristo hizo lo que hizo, ¿cuánto más nosotros teniéndote a ti, Cristo, en cuya presencia estamos y estaremos? Y no queremos salir de ahí nunca. Ayúdanos a nunca salir. Ayúdanos a no quejarnos. Ayúdanos a tener la leña correcta. Ayúdanos a levantar el altar correcto. Ayúdanos a que se resucite lo muerto. Porque tú has resucitado. Ayúdanos a decir cuando la lluvia pare o cuando la lluvia vuelva. Tenemos esa autoridad por tu sangre, por lo que hiciste en la cruz y por tu resurrección. Así que gracias, Padre. Y hoy decidimos vivir en esa sobrenaturalidad que solo en ti y solo en ti podemos tener. Gracias, Padre. Te entregamos toda gloria, toda honra, todo poder y majestad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.